Una isla sitiada, misiles apuntando al corazón de Estados Unidos y un hombre que desafió a 11 presidentes norteamericanos sin caer jamás. Fidel Castro, el enemigo eterno de Washington, el barbudo que convirtió a Cuba en un símbolo de resistencia en la Guerra Fría. Pero, ¿y si todo lo que creímos fuera mentira? ¿Y si el enemigo número uno de Estados Unidos, en realidad, estuvo alguna vez en la nómina de la CIA? Durante décadas, rumores, documentos a medias y testimonios dudosos han alimentado una de las teorías más perturbadoras de la Guerra Fría. La idea de que Fidel Castro, el líder que sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato, en realidad fue, en sus orígenes, un activo encubierto, una pieza en un tablero mucho más complejo de lo que jamás imaginamos. Hoy nos sumergiremos en una pregunta imposible. ¿Fue Fidel Castro un enemigo genuino o el mayor secreto guardado de la CIA? En plena Guerra Fría, la desconfianza era el aire que se respiraba. Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el planeta a bases de propaganda, espionajes y golpes encubiertos. En ese contexto, cuando el rumor de que Fidel Castro, ese mismo que había desafiado a Washington desde 1959, pudo haber sido un agente de la CIA, era una idea demasiado incómoda. ¿Cómo podía ser que el hombre que puso al mundo al borde del fin con la crisis de los misiles en 1962, en algún momento hubiera tenido algún tipo de vínculo con el enemigo? Las reacciones iniciales fueron de rechazo absoluto. La teoría parecía absurda. Las invasiones frustradas, como Bahía de Cochinos, o los cientos de intentos de asesinato contra Fidel, desde puros explosivos hasta trajes de buzos contaminados, probaban que Washington lo quería muerto, no protegido. La falta de registros oficiales sobre algunos periodos de la vida de Castro, especialmente antes de 1959, abrió el terreno para la especulación. Y ahí es donde se gesta la duda. ¿Qué pasaría si, en sus años universitarios, en sus viajes a Estados Unidos, o incluso en los primeros momentos de la revolución, Fidel hubiera tenido contacto con la CIA? ¿Podría haber jugado un doble papel, aprovechándose de los norteamericanos para después volverse en su contra? La teoría parece inverosímil, pero algunos indicios, documentos a medias y rumores persistentes han mantenido el mito vivo hasta hoy. En un mundo donde la información era un arma, la simple idea de que Fidel Castro fuera un activo de la CIA era dinamita pura. Podía cambiar por completo la narrativa de la Guerra Fría. Los orígenes de la teoría se remontan a los años previos al triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Fidel Castro, joven abogado y agitador político, viajaba con frecuencia entre La Habana y Estados Unidos, donde tenía simpatizantes en círculos estudiantiles y pequeños grupos de exiliados. Estos contactos, según algunos historiadores, fueron la primera ventana para que agencias de inteligencia estadounidenses siguieran de cerca al futuro líder. En una época donde Washington veía más a Cuba como un patio trasero que como una amenaza, Castro no levantaba las mismas alarmas que levantó después.
Con el paso de los años, desertores cubanos y opositores al castrismo comenzaron a alimentar la sospecha. ¿Acaso esos vínculos tempranos con norteamericanos fueron más profundos de lo que parecía? Nombres como Philip Agee, ex agente de la CIA, que denunció públicamente operaciones encubiertas, fueron citados como fuentes de estas versiones, aunque sin pruebas sólidas. Otros aseguraban que en los mismos círculos de Batista sonaban rumores de que Fidel era intocable, porque en realidad servía a intereses extranjeros. El verdadero combustible del rumor, sin embargo, vino de los silencios. Muchos documentos desclasificados de la CIA sobre operaciones en Cuba presentan lagunas, páginas tachadas y episodios incompletos. Esos huecos han sido presentados como pruebas indirectas de que algo se oculta. Aunque los expertos insisten en que la censura responden a protocolos comunes de seguridad, para los creyentes de la teoría, es justo ahí donde se esconde la verdad incómoda, que Fidel pudo haber tenido algún nivel de colaboración antes de convertirse en el enemigo número uno. Uno de los argumentos más usados por los defensores de la teoría es el del activo prerrevolucionario. Según esta línea, Fidel Castro había mantenido contactos con la inteligencia norteamericana. Esto en sus años de estudiante y primeros pasos como opositor de Batista. Se dice que su radicalismo inicial, más nacionalista que comunista, podía haber sido útil para los intereses de Washington, que veía con malos ojos a un dictador como Batista, pero que no imaginaban aún el giro comunista de la isla. En este escenario, Castro no sería tanto un comunista original, sino un peón en un tablero que luego se salió de control. Otros puntos de evidencia se centran en errores estratégicos cometidos por Washington. ¿Cómo explicar, se preguntan algunos, que la CIA fracasara de manera tan evidente en la invasión de Bahía de Cochinos? ¿Por qué Kennedy no le dio apoyo aéreo a los exiliados, garantizando así la derrota? Para los conspiracionistas, la respuesta es inquietante. No fue un error, sino una maniobra deliberada para consolidar a Castro en el poder, presentándolo como el líder que derrotaba al imperialismo. Desde esa perspectiva, la crisis de los misiles de 1962 tampoco sería lo que parece, sino un espectáculo cuidadosamente orquestado para legitimar a ambos bandos ante el mundo. Frente a estas versiones, expertos en inteligencia y académicos sostienen que lo más probable es que todo se trate de una sobredimensión conspirativa. Los documentos disponibles, aunque incompletos, muestran claramente a Castro como un enemigo acérrimo de Estados Unidos, objeto de decenas de planes de asesinato e intentos de desestabilización. Para ellos, lo ambiguo no es prueba de complicidad, sino consecuencia del secretismo propio de la Guerra Fría. Sin embargo, el hecho de que las pruebas definitivas nunca aparezcan alimentan una narrativa que, para muchos, resulta más atractiva que la historia oficial. Uno de los mayores obstáculos para tomar en serio la teoría de Castro agente de la CIA es preguntarse, ¿qué ganaba Estados Unidos con esto? Los defensores de la conspiración responden
que todo se reduce a control narrativo. Si Fidel realmente hubiese sido un activo en algún momento, revelar la verdad habría sido un desastre para la credibilidad de Washington. Significaría admitir que el mayor enemigo del hemisferio fue, alguna vez, su criatura. En plena Guerra Fría, el costo político de semejante revelación habría sido incalculable. Y no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Otro argumento se centra en la conveniencia del enfrentamiento. Mantener a Cuba como un enemigo eterno fue útil para ambas partes. Para la Casa Blanca, la figura de Castro justificaba presupuestos militares gigantescos, operaciones encubiertas y una política hemisférica dura contra cualquier gobierno sospechoso de izquierdismo. Para La Habana, el cerco imperialista servía como excusa para reprimir disidentes. En ese contexto, tanto Washington como La Habana tenían motivos para alimentar la imagen de enemigos irreconciliables, incluso si los vínculos del pasado sugerían otra cosa. Sin embargo, algunos analistas más osados plantean la posibilidad de una operación de largo plazo que salió mal o que cumplió un objetivo inesperado. Tal vez Castro fue útil en sus inicios, debilitando a Batista o generando un cambio que convenía a ciertos sectores de Estados Unidos. Pero una vez consolidado en el poder, se volvió incontrolable. En este escenario, la CIA habría preferido enterrar cualquier relación inicial con Fidel Castro y, de paso, usar la narrativa de la confrontación para cubrir sus propios fracasos. Una traición, sí, pero también una partida de ajedrez que dejó heridas abiertas hasta el día de hoy. Después de décadas, la teoría de Fidel Castro como agente de la CIA sigue viva. Parte de su atractivo radica en que nunca se ha encontrado una prueba definitiva que la confirme ni que la niegue. Los archivos desclasificados muestran huecos, omisiones sospechosas y operaciones encubiertas que nunca se explicaron del todo. A favor o en contra, lo cierto es que el espionaje durante la Guerra Fría estuvo lleno de traiciones, agentes dobles y estrategias tan inverosímiles que, a la distancia, parecen guiones de cine. Y, en ese terreno, la idea de que Castro pudo haber sido, alguna vez, parte de esa maraña no resulta imposible. El atractivo de estas teorías no solo está en los documentos, sino en la psicología colectiva. La Guerra Fría fue un tiempo donde nada era lo que parecía. Gobiernos infiltrados, conspiraciones, atentados encubiertos. Pensar que el enemigo más visible de Estados Unidos en América Latina pudo haber estado en nómina alguna vez es la culminación de esa paranoia. Por eso la historia resuena tanto, aunque carezca de pruebas sólidas. El mito, en última instancia, dice más del presente que del pasado. En un mundo donde la desinformación, la manipulación política y los secretos de Estado siguen marcando la agenda, el caso Castro-CIA nos recuerda algo inquietante. A veces, los mitos sobreviven porque llenan un vacío que la verdad nunca quiso ocupar. Tal vez Fidel jamás fue un agente de la CIA, o tal vez lo fue,
y el silencio sepultó la historia. La pregunta al final queda abierta para ti. ¿Verdad, mentira o simple conspiración? La respuesta quizás nunca llegue, pero la duda seguirá siendo parte del legado de la Guerra Fría. Fidel Castro pasó a la historia como el enemigo jurado de Estados Unidos. El hombre que resistió invasiones, atentados y sanciones durante medio siglo. Sin embargo, en los pasillos oscuros de la Guerra Fría, la duda persiste. ¿Fue alguna vez un peón de la CIA? La teoría puede sonar descabellada, pero las sombras del espionaje siempre esconden verdades incómodas. Tal vez fue solo una conspiración sin pruebas. Tal vez fue un secreto tan grande que nunca saldrá a la luz. Lo cierto es que la simple existencia de esa duda demuestra hasta qué punto la Guerra Fría convirtió la mentira en un arma política. Fidel murió sin responder a esta acusación. La CIA, por su parte, nunca lo aclaró del todo. Y así, entre silencios y rumores, quedó uno de los mitos más provocadores de la historia, que el hombre que juró destruir al imperio pudo alguna vez haber trabajado para él.